falsos, como ya vimos en la página anterior, que la autoridad presuma que no existen esos hechos, entonces primero te va a visitar, te va a dejar una orden de visita. Esto es muy importante. Acuérdense que de acuerdo a la Constitución nosotros no podemos ser molestados en nuestra persona. El artículo 14 y 16 de la Constitución de nuestras garantías individuales. Así que toda visita de la autoridad debe de estar fundada y motivada. Señalar el motivo por el cual se presume que tus comprobantes, ya sea que tú los emitas o que los recibas, sean verdaderos, ¿verdad? O en este caso, que sean falsos. También se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de la visita no solamente te dejarán la orden, sino que automáticamente te van a suspender tus sellos digitales. Es decir, ya no vas a poder facturar. Esto es algo muy peligroso porque si no podemos facturar, bueno, no vamos a poder recibir el flujo de dinero que necesitamos. Y se va a llevar en el domicilio fiscal. No solamente en el domicilio, sino si tú tienes un establecimiento, sucursal, local, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, ahí van a llegar las autoridades fiscales y entonces te van a suspender tus sellos digitales. Al presentarse los visitadores, fíjense, esto es muy interesante y también muy riesgoso. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, podrán iniciar la toma de fotografías. Qué delicado es esto, miren. No solamente eso, sino también te van a grabar audios y videos de todo lo que estés haciendo ahí en tu negocio. Y te entregarán la orden de verificación y a su vez, no solamente a ti, o también si es una empresa, al representante legal o al encargado o a quien se encuentre en el domicilio. Así que debemos de tener un plan de prevención para este tipo de visitas. ¿Qué otro artículo se modificó? Bueno, se agregó el artículo 113 bis que dice que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se impondrá la sanción descrita en el párrafo que antecede al que por sí o por interpósita persona expide, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor tú no sabes, pero tú le compras a alguien su mercancía, pero resulta que esa persona no está bien con el SAT o tiene su opinión negativa. Entonces, tú le das efectos fiscales a ese comprobante y para la autoridad pues son falsos. Así que esto es muy delicado. La ejecución de este delito también puede dar lugar a la causación de un daño material a la Hacienda Federal. En otras palabras, esto ya se sube a un nivel penal. Así que debemos de tener cuidado con estos 3 puntos. El artículo 29, repasando, dice que los comprobantes fiscales deben de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. A la autoridad ya no le va a bastar solamente con el CFDI. Ahora necesita más pruebas y ahorita vamos a ver cómo podemos prevenirnos contra ello. Repasando el artículo 49 bis del Código Fiscal, bueno, dice que van a haber nuevas visitas domiciliarias para que chequen si tus comprobantes que estás emitiendo o recibiendo sean verdaderos. Y por último, el artículo 113 bis, bueno, ya lo eleva a un nivel penal. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Aquí les voy a dar la solución. Tenemos que tener un plan de acción. ¿Cómo tiene que ser ese plan? Primero, punto número 1, un manual de riesgos o un manual de prevención de riesgos. Punto número 2, mejorar el control interno de las operaciones. Punto número 3, evidenciar la sustancia económica, es decir, que si tú te dedicas a vender zapatos, en tu constancia de situación fiscal debe de decir que vendes zapatos o tiene que tener esa actividad.
No tiene que tener la actividad de venta de juguetes, por ejemplo. También debe de tener razón de negocios, es decir, que no te beneficies indebidamente del fisco federal, que pagues tus impuestos a tiempo y que realmente no disminuyas ningún tipo de o apliques alguna estrategia para disminuir tus impuestos de una forma que sea errónea. Materialidad, que si tienes una empresa debes de tener trabajadores en dado caso o debes de tener maquinaria, etcétera, y un local establecido. Y fecha cierta, que las operaciones se celebren de acuerdo con la fecha en que se están haciendo. Por ejemplo, si la autoridad no te cree, se va a tener que hacer quizás una acta ante un notario, etcétera, para que verifique que las operaciones realmente son ciertas. Ahora la autoridad ya no nos cree y por unos pocos vamos a pagar muchos. Entonces debemos de tener todo esto como prevención. Punto número 4. Toda operación debe cumplir con realidad económica, es decir, que la operación ocurrió, sustancia de la forma, la evidencia prevalece sobre el CFDI, trazabilidad, es decir, que exista un CFDI, un pago y una evidencia. Ya no solamente va a ser suficiente con el pago. Razón de negocio, como ya les dije, es una necesidad y utilidad para la actividad, si realmente necesitas ese bien o nada más es un capricho. 5. Proporcionalidad, monto acorde al tamaño del negocio. ¿Verdad? No vas a comprar mucha mercancía y tu negocio es muy pequeño. ¿Cuál es el procedimiento de compra de bienes? Bueno, antes quizás nada más teníamos el CFDI y hacíamos el pago de la mercancía y ya. Ahora debemos de tener una serie de puntos. Primero, identificar la necesidad. Se los voy a explicar con detalle en un momento. Solicitud de la cotización. Autorización interna. Recepción del bien. Registro en inventarios. El pago bancario. Y la recepción y validación del CFDI. Vamos a repasar uno por uno. El punto número 1. Todo documento, ¿verdad? Debe tener una identificación de la necesidad, es decir, si realmente necesitas comprar esa mercancía o no. Si por ejemplo tienes mucha mercancía en tu inventario y en un punto dado tú quieres a lo mejor disminuir impuestos, bueno, a la autoridad no le va a gustar que compres mercancía de más simplemente para disminuir los impuestos. Aquí esto es muy importante, debemos de identificar la necesidad que sea real. El documento soporte pues van a ser requisición interna de compra. Tu administración va a ser más detallada ahora. Una orden de compra interna, un correo electrónico o acta interna justificando la necesidad, un presupuesto autorizado. Y con esto que vamos a acreditar que la compra, responde a una necesidad real del negocio o una razón de negocios. ¿Por qué tienes ese negocio? Punto número 2, solicitud de la cotización. Ahora hay que cotizar con un proveedor, no solamente con uno, sino con varios. Hay que hacer un comparativo de cotizaciones si es que aplicara una propuesta comercial firmada y que va a acreditar que el proveedor existe, que fue contactado y hubo negociación previa. Punto número 3, autorización interna. Debe de haber un documento soporte, un visto bueno del responsable, política de compras, acta o autorización del área administrativa. Y esto va a acreditar que la operación fue aprobada conforme a controles internos. Punto número 4. Recepción del bien. Debe de haber un documento soporte, nota de entrega, nota de remisión, acuse de recibo firmado, guía de paquetería o evidencia logística, reporte de recepción física. ¿Y qué va a acreditar? Que el bien o servicio se recibió efectivamente. Punto número 5. Registro en inventarios. ¿Cuál es el documento soporte? El CARDEX, la póliza de entrada, el registro contable, el control de activos si aplica. ¿Y qué va a acreditar? Que el bien se incorporó al patrimonio del contribuyente. Punto número 6. El pago. Ese es de los más importantes. Documento soporte. Comprobante de la transferencia, el SPEI. Estado de cuenta bancario. Póliza contable de pago. Requisito clave del SAT. Es decir, pago desde la cuenta del contribuyente al proveedor que emitió el CFDI por el importe correcto. ¿Y qué acredita? Que la operación no es simulada y hubo flujo real de dinero.
Punto número 7, recepción y validación del CFDI. XML del CFDI, representación impresa, es decir, el PDF. Validación del SAT vigente que no esté cancelado. Aquí es muy importante tener la opinión del cumplimiento del proveedor, porque si es negativa, nuestro CFDI no va a ser válido, ya que algunos de los proveedores pueden estar en la lista negra del SAT. Por eso el artículo 69b habla acerca de las personas que están emitiendo comprobantes fiscales o supuestamente falsos, están en esta lista. Así que debemos de estar checando continuamente la lista negra del SAT. Si alguno de nuestros proveedores está en esta lista, podemos caer en una situación penal, que acredita que el comprobante cumple requisitos fiscales formales. Así que, como ya les comenté, un CFDI no se defiende solo, se defiende con todo el expediente de la materialidad. Si faltan algunos de estos soportes, el SAT puede desconocer la deducción, desacreditar el IVA y presumir que la operación es inexistente. Acuérdense de la lista negra del SAT. Debemos de tener mucho cuidado en estarla checando. También hay otros factores de riesgo, que estos también los debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, celebrar operaciones con factureras, presentar pérdidas fiscales recurrentes, simular o abusar de las deducciones, obtener ingresos que no son declarados, abusar de estímulos fiscales, etcétera. Ahorita les voy a decir algunos importantes. El punto número 1 o riesgo número 1. Celebrar operaciones con EFOS o con empresas factureras de operaciones simuladas, es decir, las facturas falsas. A veces no sabemos si una factura es falsa, por eso es muy importante estar checando la lista negra del SAT. Revisa constantemente tus CFDIs, tu opinión de cumplimiento y que el emisor de tus facturas no esté en la lista negra, como ya les comenté. Consecuencias: el bloqueo de tu sello digital y no podrás facturar y puedes tener un proceso penal. Así que es muy importante estar al tanto de esto. Riesgo número 2, celebrar operaciones o pérdidas fiscales recurrentes. Es decir, no pagar nada. Cada año tener pérdida, tener pérdida. La ley te permite hasta 10 años tener pérdidas constantes. Pero aquí en este punto, ¿verdad? No vas a estar teniendo pérdidas cada momento, porque si en un dado caso el SAT va a decir que no eso que tú tienes como empresa no es negocio. Riesgo número 3, abusar de las deducciones. Esto es muy importante, que no abusemos de las deducciones. Y es cierto, nos hemos acostumbrado a deducir varias cosas, pero a partir del siguiente año ya van a estar más limitadas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las que están relacionadas con tus mascotas. Por favor, no metas o no pidas FDI de mascotas, de servicios médicos de tus mascotas ni de alimentos. También los restaurantes van a estar limitados, es decir, si tú comes cerca de tu domicilio en un rango o un diámetro más o menos de 50 kilómetros, bueno, solamente tu comprobante fiscal del restaurante va a ser deducible a un 8.5%, entonces no vale la pena que lo metas si vas a comer cerca. Si vas a irte lejos, más de 50 kilómetros, ya es un viático y solamente el consumo de restaurantes es deducible hasta 750 pesos por persona. No debe pagarse en efectivo, esto es muy importante. Los restaurantes y la gasolina nunca se pagan en efectivo. Es cierto que podemos hacer gastos menores a 2,000 pesos, pero en efectivo. Pero apenas nos dice el SAT que 2,000 pesos debe de ser ya con todo el IVA incluido. Así que debes de tener mucho cuidado en eso. Los únicos gastos que no puedes pagar en efectivo son restaurantes y gasolina. La medicina no es deducible para un asalariado, es decir, para un empleado que está bajo un patrón. Solo las empresas o personas físicas con actividad empresarial sí pueden deducir la medicina. Ropa o zapatos. Ya no compres ropa o zapatos de lujo. Es cierto, sí son deducibles, porque a lo mejor los usas para tu actividad, pero ahora el SAT no le gusta que estemos comprando ropa o zapatos de lujo en tiendas de mucho prestigio, por ejemplo.
Despensa, de lujo costosa. A lo mejor tú quieres darte un gustito, pues esos gustitos ya no van a ser deducibles. Solamente la despensa básica que te ayude a sobrevivir, por decirlo así. Gastos innecesarios como cuáles, los de esparcimiento. El cine no es deducible, juguetes, accesorios, relojes, joyería y gastos de vacaciones. Ahora las vacaciones ya no son deducibles. Esto es algo que debemos de tener en cuenta porque son gastos de esparcimiento. Solo si son gastos relacionados con un negocio, si vas a ver un cliente en otro estado, se le llaman viáticos, pero tienen sus limitantes. También gastos relacionados con fertilizantes, a menos que el negocio sea de venta de plantas. Las propinas no son deducibles. Colegiaturas tienen un límite máximo y mínimo. Por ejemplo, el mínimo en preescolar, o más bien es de 14,200 preescolar, hablando del límite máximo para preescolar, y límite máximo para bachillerato es 24,500. Si pagas colegiaturas de más de 100,000 pesos al año, por favor ya no metas la factura. Solo mete facturas hasta el límite máximo. Autos de lujo. ¿De cuáles estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los autos de alta gama, ¿verdad? Mercedes-Benz, algunos otros que pudieran ser de lujo. No es importante, o más bien no los podemos meter siempre y cuando se meta de acuerdo con la deducción fija que tiene la ley. Casas, a menos que sean para instalar el negocio. Esto es algo muy importante. Si tú vas a comprar una casa para ti, bueno, no va a ser deducible, a menos que toda la casa sea tu oficina. Viajes al extranjero, solamente tienen ciertos limitantes. Si te hospedas son 3,850 pesos diarios y alimentos 1,500 diarios. Y renta de autos 850 pesos diarios. Pero recuerda, si son viajes de esparcimiento, no van a ser deducibles. Punto número 4, tener ingresos sin declarar, es decir, como depósitos no declarados o no facturados. Siempre tienes que avisarle al contador que si recibes un depósito y no lo estás facturando, bueno, vas a tener que hacer una factura al público en general. Y todas las operaciones deben de ser con transferencia. Si son depósitos en efectivo, tienes que hacer una factura al público en general, porque si no vas a caer en lavado de dinero. Y recuerda, los préstamos y donativos, bueno, esos no generan impuestos, pero deben estar soportados con un contrato de donativo o un contrato de préstamo. Y por supuesto, los préstamos pues generan IVA, es decir, si generan intereses. Si haces un préstamo sin cobrar intereses, bueno, no es válido. Punto número 5, tener más gastos que ingresos. Esto se le llama discrepancia fiscal, es decir, siempre que se reciba un pago o depósito, debes de hacer la factura correspondiente, como ya les comenté, y debes de poner el RFC genérico, es decir, XAXX01010100. Riesgo 6, no pagar las retenciones. ¿De quién? De tus empleados. Esto es muy importante y también es un riesgo penal. Y si la empresa contrata, si tú eres una empresa, una persona moral y contratas servicios por honorarios, rentas un local, fletes, etcétera, o pagas a un reciclo, tienes que pagar las retenciones. Esto es de ley. Y 7, solicitar devoluciones improcedentes de cosas que no existan en realidad. Aquí debe de existir materialidad siempre. Cuando pides una devolución, ahí tienes que tomar hasta fotografías del material que recibas, etcétera, porque si no, la autoridad no te va a creer. En conclusión, debes de tener un sistema de cumplimiento estricto. Declara en tiempo y revisa que tus facturas CFDI sean reales. Las debes de revisar minuciosamente. Y por supuesto, contrata un contador que sea confiable, honesto, eficiente y que esté al día con los cambios. Eso es muy importante. Así que muchas gracias por conectarte a este canal y espero que esta información te haya sido de utilidad. Y recuerda, tú puedes lograrlo si tú lo quieres. No olvides suscribirte al canal y también picarle a la campanita de notificaciones.
Así que nos vemos para el próximo video. Saludos.